Hola, muy buenas tardes, ya casi noches, si no es que ya son noches, 7:30. Estoy el día de hoy compartiendo con ustedes nuestro devocional, el devocional correspondiente al día 92 de lectura, creo que es el día 92, y se está poniendo bueno el asunto aquí en Primera de Samuel. Hoy toca los capítulos 21 al 24. Y déjame decirte que estos capítulos del 18 al 21 forman parte de una transición. Si te has dado cuenta en tu lectura diaria, has visto cómo de ser el favorito de Saúl, David pasa a ser un fugitivo, un perseguido de Saúl. Saúl lo quiere matar, empezó a tener envidia de él. La gente alrededor de Saúl empezó a contaminar su pensamiento acerca de David y empezó a perseguirlo. Estos capítulos, como ya leímos ayer, y hoy estamos leyendo, explican cómo cómo la fe de David es resaltada, ¿no? Podemos ver en estos capítulos cómo este hombre de Dios llegó casi a perder su confianza en Dios debido a las pruebas que vinieron en su vida. Y es precisamente en el capítulo 21 donde David deja de confiar en Dios y empieza a confiar en sí mismo. En primer lugar, vimos ayer que le mintió a Saúl, ¿verdad? Él dijo una mentira a Saúl. Después, en el capítulo 21, el día de hoy, en los versículos del 1 al 9, vemos cómo David le miente a Ahimelech. Ahora, la pregunta es esta: ¿David tenía que utilizar la mentira para salir adelante? ¿No ya había sido ungido por el profeta Samuel por órdenes del Señor para que fuese rey de Israel? Cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando las circunstancias llegan a nuestras vidas y pueden tambalear la forma en la que vemos la vida o la forma en la que nos vemos a nosotros mismos en nuestra relación a Dios, puede llegarnos a pensar que debemos de confiar en nuestros propios méritos o nuestras propias capacidades. Dice la escritura en Primera de Samuel 21, de 1 al 9, lo siguiente, dice: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David a Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Este hecho le significó la vida al sacerdote Ahimelech. Cuando el hombre de Saúl se dio cuenta de lo que había sucedido, inmediatamente fue y le dio la noticia a Saúl, y Saúl lo mandó a matar. Saúl mismo lo mató. David se encontraba huyendo de Saúl. Esta vez en Nob, donde estaba establecido el tabernáculo, donde se hacían los sacrificios al Señor y donde los levitas servían al arca de la alianza y todo lo que el tabernáculo implicaba. Recordemos que en ese tiempo no había un templo todavía. David siempre tuvo un gran amor por la casa de Dios, de modo que tal vez quería visitar el tabernáculo de nuevo antes de ir a esconderse. Pero David utilizó la mentira, mintió al sacerdote al decir que estaba cumpliendo una misión de Saúl. No era verdad. Estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. Además, el sacerdote le dio a David y a sus hombres el pan sagrado para que lo comieran. Nadie podía comer de ese pan, solamente los sacerdotes.
pero los sacerdotes entendían que era más importante la vida de una persona que fuese alimentada, que cumplir con esa ordenanza que el Señor les había dado. Todo el plan parecía tener éxito de David. Parecía que todo le estaba saliendo a la perfección, excepto que uno de los espías de Saúl estaba ahí presenciando los hechos, y esto llevó a la larga a un derramamiento de sangre que lo vamos a hallar en el capítulo 22, donde Saúl mata al sacerdote, a los sacerdotes que le entregaron el pan y la espada a David. No voy a hablar de otra cosa más que de eso el día de hoy. Es necesario que un hijo de Dios o que nosotros mismos hoy en día tengamos que recurrir a la mentira, a nuestros propios recursos para obtener algún bien. Aun y cuando lo que obtengamos no sea nada malo, es necesario que nosotros tengamos que mentir, es necesario que nosotros tengamos que engañar, es necesario que nosotros tengamos que actuar como cualquier persona que no ha conocido al Señor podría actuar. Nada justifica la violencia, nada justifica las mentiras, nada justifica la desobediencia a Dios. Dios había prometido que David iba a ser el rey y lo iba a cuidar. Y sabes una cosa, a pesar de su pecado, Dios cuidó a David. Dios le guardó la vida. Dios conservó esa promesa que había hecho a David cuando le dijo que iba a ser rey. Y esto tiene que llamar mucho nuestra atención, ¿sabes por qué? Porque queda como, ¿cómo es posible que David haya roto la ley y no recibió castigo alguno? ¿Cómo fue posible que Dios pasara por alto eso? ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, Jesucristo trajo claridad a eso. Hay una narrativa ahí en el libro de Mateo y en los demás evangelios, se repiten los tres de Marcos y de Lucas, en la que los discípulos en día de reposo pasan por un campo de trigo y están ahí como que recogiendo el trigo que cae de las espigas y empiezan a comer. Entonces los fariseos le recriminan a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no le dices nada a tus discípulos si está prohibido en el día de reposo que la gente haga eso? Y Jesucristo les dijo, ya se les olvidó que cuando David estaba hambriento y acudió al sacerdote Ahimelech que se le dio de los panes de la proposición. Y Jesús, el Señor Jesús nos enseña que lo que es más importante para Dios es guardar la vida de los hombres antes que cumplir cualquier ordenanza de la ley, cualquier estructura legal que podemos poner por encima del amor al prójimo. El día de hoy, hermanos, finalizando la semana o iniciando la semana, como lo quieran entender, no quiero abordar mucho más de lo mucho que podemos aprender en estos 4 capítulos que hoy estamos leyendo en el día 92 de nuestra lectura. Cuando estamos tentados, cuando estamos siendo probados, tal vez estamos siendo perseguidos o cuando estamos pasando por diferentes tribulaciones, no debemos de olvidar que nuestra confianza siempre debe de estar en el Señor Jesucristo, en Dios y en su palabra. Y no olvidemos que podemos ser tentados a confiar en nosotros mismos, a confiar en lo que nosotros creemos que sabemos hacer o creemos que tenemos la experiencia para lograr. David guardó la vida, pero esa decisión le costó la vida a los sacerdotes y enardeció la ira del rey Saúl. Vemos cómo también David no se quedó con la mentira con Ahimelech, también le miente a Aquis. Vemos cómo las cosas iban de mal en peor, así como siempre ocurre cuando confiamos en nosotros mismos, en lugar de confiar en la sabiduría de Dios. David se ve en la necesidad de seguir huyendo y ahora va y se mete en las casas, en el terreno del enemigo, en las manos del enemigo. Y ahí quedó un tiempo. Debemos, hermanos, poner siempre nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarles a que sigamos adelante en este desafío de lectura bíblica, día 92. Faltan menos. Al principio de año eran 365. Estamos por llegar a los primeros 100 días de lectura bíblica. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo. Estamos próximos a terminar este ya primer libro de Samuel y pasar al 10º libro en la Biblia, que será segunda de Samuel. Quiero animarles, hermanos, a seguir adelante.
Todos vamos a fallar, todos nos vamos a encontrar en situaciones en las que vamos a caer. No nos asustemos por eso. Levantémonos, levantemos la cara al Señor, pidamos perdón, encomendemos nuestra vida a Él, confesemos nuestro pecado delante del Señor y sigamos adelante. Quiero enviarles un fuerte abrazo. Hemos sido muy bendecidos este fin de semana y esperamos ya verles pronto esta semana que viene en la Semana Santa que vamos a estar ahí trabajando juntos para ustedes. Que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo, nos vemos.